¿Sí?
Híjole, se rompió. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al mercado asiático con ritmo de análisis fundamental. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión. Bueno, hoy tenemos una reunión donde vamos a hablar un poco sobre los aspectos fundamentales económicos financieros que pueden conllevar el mes de septiembre y en específico esta semana, ¿sí? Estamos inaugurando un nuevo mes, estamos a los últimos 4 meses de que básicamente la bolsa de valores se gire un nuevo año. Y por ende, pues vamos a necesitar de ciertos ritmos o ciertas estrategias de inversión que debemos adaptar a nuestro entorno. No olvidemos que dentro de ese proceso, pues las inversiones que nosotros venimos desarrollando no son inversiones que solo se mueven por análisis técnico, sino sí que tienen un complemento fundamental que es clave al momento de tomar cualquier mecanismo que uno puede llegar a considerar una tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar en primera instancia? Bueno, estaba revisando un poco en la mañana los aspectos de Bloomberg.com y en Bloomberg.com, bueno, primero, ¿qué es Bloomberg? Bloomberg es un portal de información en donde básicamente nosotros encontramos información de todo, ¿no? Economía, finanzas, mercados de valores, valoración de inversiones. Y salió un artículo bastante interesante en donde, pues obviamente yo les voy a detallar el resumen. Se manifiesta que el mes de septiembre comúnmente es un mes complicado para la bolsa de valores. Aquí les tengo el capture del estudio que se desarrolló, realizado desde la página de bloomberg.com, ¿no? Que este es el índice Nasdaq 100 por si acaso, ¿no?
y en las acciones tiene correlación directa con el S&P 500 y con el Dow Jones, y en efecto también tiene una correlación con otros índices bursátiles. Y la gráfica que está de color amarillo, la que está marcada de color amarillo, es la gráfica de la rentabilidad que se da mes a mes en este mes. Como ustedes pueden observar, generalmente o históricamente, desde hace 10 años prácticamente, el índice bursátil ha tenido septiembres negativos en el ámbito de las acciones. Con eso no quiero decir que todas las acciones empresariales van a generar o tener un desplome significativo, sino que históricamente pues hay mucha posibilidad de que exista una reconfiguración de mercado. De alguna forma, eso pueden ver la pantalla, ¿ah? Es un recorte, solo es un recorte, no es todo Bloomberg, ¿no? Porque nos tardaríamos un montón en localizar todo. Pues sí, a eso. Pues aquí está el cuadro amarillo, ¿no? No sé si ven el recuadro amarillo que marcaron el nivel de septiembre. Ok, vale. A ver, les decía, ¿no? Eso no quiere decir que históricamente vayamos a coger y vender acciones, para nada, ¿no? Pero, ¿por qué me parece interesante que este dato nosotros lo podamos contemplar? Bueno, resulta bastante interesante porque si ustedes se percatan, ¿sí? El mercado de valores ya tiene un aspecto histórico, estadístico, que puede generar una caída en las acciones y también en otros instrumentos. Pero, esta parte es importante, también tenemos aspectos fundamentales claros. Por ejemplo, un aspecto fundamental importante es el tema de los tipos de interés, que por supuesto vamos a seguir hablando en esta etapa, en esta clase, sobre qué es lo que puede llegar a pasar. Pero si nosotros nos fijamos, cuando nosotros hablamos de tipos de interés, habíamos dicho la semana pasada que tenemos algunas percepciones, ¿no? Pueden ser percepciones que involucren un mercado, que puede ser de alguna forma eh, que se desplomen las acciones porque el tipo de interés no se va a crecer como uno esperaría. Entonces, solo como detonante, veamos este principio que en los últimos 10 años, en septiembre, a la bolsa no le va muy bien, ¿sí? Y como la bolsa no le va muy bien en este mes, probablemente los demás aspectos fundamentales también sean claves para analizar el precio, analizar qué es lo que puede llegar a pasar con los instrumentos, ¿ok? Entonces, pongamos esta mirada o este punto de atención dentro de nuestro análisis. Ahora, una vez especificado esto, otros aspectos coyunturales que tenemos en esta semana son tres. En primera instancia, la guerra en Medio Oriente, que se volvió a activar el día de hoy, para ser exactos. Hubo, digamos que un resguardo sobre este estilo de petróleo en Libia, y obviamente eso hace que el precio de los barriles de crudo tiendan a dispararse. En otras palabras, posiblemente el petróleo se vea manipulado por los ataques de Medio Oriente, y en efecto ese contexto económico no va a estar contemplado en los inventarios de petróleo. Entonces es algo que de alguna forma no podemos controlar, pero sí que vale la pena tomar en cuenta. Uno. Dos, no olvidemos la carrera presidencial. Es importante definir o el bando en el que generalmente los presidentes suelen amplificar su discurso. Entonces, en función de eso también vamos a observar cómo el mercado va moviéndose. Y también no olvidemos que el mercado de alguna forma va a estar aún pendiente de los tipos de interés. Bien, esos son los contextos más fuertes de esta semana. El tema de Tokio también es importante. Desde la semana pasada se viene escuchando de que se quiere aumentar el tipo de interés en Japón. Aún no encontramos datos precisos para decirlo de esa forma, pero ya se están escuchando otra vez rumores. Entonces tenemos que ver mucho cómo se va a observar el tipo de cambio, los datos del IPC en Japón, y en función de eso tomar decisiones. Bien, pero vuelvo y repito, todo ese tipo de datos los vamos a ver durante la semana. El profesor dice que no le va bien, ¿es porque hay más ventas o solo por movimientos laterales así? Es porque hay más ventas. Generalmente en esos meses no son movimientos laterales, por eso te sale en la gráfica que el movimiento de las acciones, como puedes ver en septiembre, tienen caídas. Mira, 2,77, menos 5%, menos 10, menos 5, menos 5. Aquí hubo un crecimiento de 0,76. Sí, pero la mayoría de fuerzas generalmente son de crecimientos. En otras palabras, o sea, probablemente en septiembre estadísticamente vienen los eventos de corrección, ya, estadísticamente. A eso se refiere ese apartado.
Bien, bueno, entonces recapitulando ahora el tema del calendario económico. Bueno, entonces, una vez explicados los contextos, vamos ahora sí a observar las noticias que pueden regir esta semana. Bueno, en primera instancia, hoy, como ustedes muy bien saben, teníamos un día festivo. ¿Qué implica que tengamos un día festivo? Básicamente la bolsa estaba cerrada en Estados Unidos y en Canadá. No significa que las demás bolsas también estaban cerradas, para nada. Son bolsas que de alguna forma pues van bien, ¿vale? Van bien, se mueven, pero el mercado americano, conjuntamente con el canadiense y el chino, son los mercados que mayor liquidez dan al mundo y por ende, pues esa liquidez de alguna forma hace que los mercados se naturalicen. En otras palabras, los mercados están completamente laterales. Seguramente ustedes habrán visto que ciertas materias primas ni abrieron, las acciones completamente débiles, el mercado de forma general bastante débil. Bien. Y eso se debe principalmente, y vuelvo y repito, a, en este caso, la festividad del día de trabajo. ¿Cuándo se va a activar? Bueno, ahora debe activarse en este horario que es 7 u 8 de la noche con el mercado asiático. Entonces, posiblemente todas las posiciones de inversión que ustedes analizaron ya se comiencen a activar desde en este preciso momento. Bien, y de aquí tenemos una semana relativamente corta porque, mira, de los 5 días que tenemos para operar, que debería ser de lunes a viernes, solo nos queda únicamente cuatro, que sería martes, miércoles y jueves. Y viernes, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre estos días, qué es lo que esperamos. Hoy prácticamente fue un día bastante tranquilo, nada de movimientos, nada de sorpresas, y empezamos con el día de mañana. Mañana comenzamos con datos importantes en Europa. No olvidemos que la semana pasada tuvimos datos claves que hablaron sobre los datos de los PMIs en primera instancia, ¿no? Todos estos datos de los PMIs, de alguna forma nosotros ya lo veníamos tratando y también con los datos del IPC. Si tienes posiciones en Europa, probablemente mañana sea un movimiento muy técnico. Es cierto que tenemos datos del IPC, del Producto Interno Bruto, de Suiza y también de España y Alemania, pero hay mucha posibilidad, insisto, que el mercado mañana esté bastante tranquilo en la jornada europea. Esto se va a ver, digamos que, quebrantado a las 8:45. Ah, no olvidemos también que el mercado de alguna forma está generando un cambio de horario, ¿sí? El verano está por terminarse, entonces los horarios de las posiciones de trading van a cambiar. Hay que estar atentos a la plataforma cuando nos llegue el correo electrónico del cambio de horarios, hay que estar atentos, pero muy posiblemente se cambie el horario otra vez, porque vamos a ingresar en periodo de otoño e invierno, en donde los mercados de alguna forma se mueven diferente, porque se aumenta una hora más. Bien, a las 8:45 tenemos datos del PMI de manufactura. La idea de este tipo de datos es ver qué es lo que le puede pasar a la economía americana a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a revisar un poco qué tipo de datos o qué probabilidad puede llegar a tener, pero esa noticia de aquí va a generar mucho movimiento en el mercado. Quizás no rompa tendencias, pero sí va a generar grandes mechas. Entonces vale la pena hacer el estudio para poder tomar alguna decisión de inversión. Si las acciones bajan, el oro sube, no necesariamente. Eso ya lo demostramos con la crisis del carry trade en Japón, donde cayó el oro, la criptomoneda y las acciones. Entonces esa correlación, digamos que varía dependiendo del contexto. Pues uno tiene que saber bien el contexto en el que trabaja y en función del contexto, pues ahí realmente tomamos una posición de inversión. ¿Ok? Entonces no necesariamente funciona de esa forma. Ahora, vamos con los datos del PMI. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco cómo se mide el PMI. Como ustedes muy bien saben, los datos de los PMI se los deben hacer sobre una línea de 50, es decir, ese es el punto de 50. Bien, en ese punto de 50, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Que el mercado de alguna forma, como ustedes pueden observar, está generando movimientos, bueno, antes en el pasado movimientos por encima de 50 y ahora contemplamos una tendencia claramente bajista. ¿Qué implica una tendencia claramente bajista dentro de la gráfica del PMI? Que está existiendo una expectativa de una contracción en las acciones del sector de manufactura. Entonces, miren, si ven que todos estos datos de alguna forma es como que se va acoplando al histórico que se viene viviendo, es muy probable que este mes las carteras del sector de manufactura, o más bien, siendo más claros, el índice, el Dow Jones, tenga una contracción. ¿De qué va a depender? Del dato de mañana. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero vamos a ver qué es lo que se espera. Dato de PMI de manufactura. Como ustedes observan, se espera un ligero crecimiento. Ahora,
¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a dejar el precepto de hacia dónde puede generar el crecimiento. Actualmente está en la métrica en 48. Se espera que esté en 48,10. Mi pregunta para todos ustedes, que todos ustedes ya saben leer de alguna forma el PMI. Si tenemos un dato de 48,10, si tenemos un dato de 48,10, ¿dirían ustedes que la tendencia del PMI cambiaría o no cambiaría? Perfecto. Un dato 48,1 no es un dato suficiente para decir que la tendencia ha cambiado. En otras palabras, la tendencia bajista que ha venido haciendo del 2024 en el dato de manufactura sigue vigente. Por ende, aunque tengamos ese dato que sea igual a lo esperado, es un dato negativo para el PMI, ¿ok? Entonces no se olvide, aunque cumpla el 48,10, sigue siendo un dato negativo para el PMI y por ende también va a ser un dato negativo para el dólar americano. Por ende, es muy posible que mañana exista valoración en las materias primas, es decir, petróleo, oro, etcétera, ¿no? Bien, ese es el estudio, digamos, con el dato de 48,10. Ahora, pues, ¿qué pasa si sale un dato superior a 48,10? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Bien, sería porque no supera los 50, ¿no? Uno, porque no supera los 50 y dos, porque está teniendo una tendencia bajista, como ustedes pueden ver. Pues la tendencia bajista te dice que cada vez hay menos sentimiento de reactivación económica en el sector de manufactura. Entonces, digamos que tiene sus dos aspectos, porque está debajo de 50 y porque está en una tendencia bajista. Bien, a ver, vámonos a Trading Economics, a la parte de los PMI. En la parte de los PMI, aquí está, vamos al PMI de manufactura y vamos a lanzar un pronóstico a ver qué podemos encontrar. Bien, bien, entonces, aquí está, ¿no? El PMI de manufactura del S&P 500 cayó a 48, eso ya sabíamos, en agosto de 2024, desde 49,6 en el mes anterior, muy por debajo de las expectativas del mercado. Para marcar la segunda contracción ejecutiva, el ritmo más pronunciado este año fue impulsado principalmente por la segunda disminución consecutiva de las entradas. Ya, perfecto. Mientras tanto, los niveles de empleo casi se estancaron. Bueno, estamos hablando sobre el empleo. Vamos a lanzar el forecast. Bien, bien. ¿Qué nos dice? El PMI de manufactura de Estados Unidos. Ya, ya, mira. Se espera que el PMI de manufactura sea de 47,8 puntos al final del trimestre, según los modelos econométricos. Y en el largo plazo se espera que se sitúe en 52 en 2025. En otras palabras, lo que estamos esperando es que haga esto el PMI de manufactura. Caída y después suba del PMI. ¿Por qué subiría las expectativas del PMI? Porque en septiembre es la baja de tipo de interés. Como es la baja de tipo de interés en septiembre, ¿qué pasa con el PMI? Comienza a tener de alguna forma un mejor contexto para las acciones, entonces el panorama comienza a verse mucho mejor. Bien, en otras palabras, observando el dato econométrico de 47,8 y percatándonos sobre todo en la tendencia del mercado, como ustedes pueden ver, y la expectativa que es de 48,10, hay mucha posibilidad que el dato del PMI de mañana sea negativo o incluso igual a lo esperado. En cualquiera de los casos, si es igual o negativo, ¿qué implicancia tiene? Bueno, mañana va a ser un día rojo para el dólar americano. Va a perder valor el dólar americano y obviamente las materias primas van a comenzar a crecer. Oro, petróleo, las acciones deberían contraerse porque te estoy diciendo que va a haber malas expectativas sobre el mundo accionario, entonces las acciones deben generar una contracción, ¿vale? Entonces con eso no quiero decir que la correlación es directa, es decir, oro sube, S&P 500 cae, no. Tiene que ver por este fundamental que se lee de esta forma, no porque exista una correlación que por supuesto que puede existir, pero al menos con este fundamental no, ¿vale? Entonces, en otras palabras, mañana con este dato a las 8:45, valoración del dólar americano, ¿vale? Perdón, pérdida de valor del dólar americano, posiciones en compra del oro serían adecuadas y algunas materias primas. Intuyo que el petróleo pues va a generar una valoración increíble el petróleo mañana.
No olvidemos que estamos con el fundamental de la guerra, ¿ya? Y muy posiblemente las acciones mañana se vayan al piso, muy posiblemente. Tal vez no vayan, obviamente, y rompan mechas o rompan tendencias, obviamente, no, pero sí van a tener una fuerte caída las acciones, ¿sí? Bien, el BTC subirá, el BTC no tiene correlación directa con los PMIs, entonces el BTC no le va a pasar absolutamente nada, y si le pasa, es un dato ajeno al PMI. No olvidemos que este indicador es un indicador empresarial de manufactura, entonces no tiene nada que ver con el tema del Bitcoin, ¿no? Ahora, vamos a ver qué datos más tenemos. Bien, después de este dato de acá, que va a causar mucha volatilidad e intuyo que va a perder mucho valor el dólar, insisto, tenemos el segundo dato del PMI, ¿ya? Que obviamente pues es una decisión, pongámoslo así, desde otro punto de vista. Sin embargo, siempre el dato del PMI, el que solo dice PMI manufactura, es decir, no desde otro punto de vista, es más importante. A las 8:45 va a generar volatilidad. Probablemente a las 9, es decir, 15 minutos después, también genera algo de volatilidad, pero todos nos vamos a centrar en la noticia de las 8:45. Bien, entonces no se olviden, martes, muy posiblemente caída del dólar y subida de materias primas. Después de esto, vamos a encontrar cero noticias. El mercado va a comportarse muy técnico después de todo esto, como ustedes pueden fijarse. Bien, y ustedes van a encontrar que tenemos datos del PMI, en este caso del sector de servicios de Japón. ¿Vale? Entonces, dice, mañana analizaremos Apple. Se viene la salida del iPhone al mercado. No creo que genere mayor movimiento, en especial con las salidas de iPhone, ¿no? Todos los años tienen la misma salida. En el caso de que salga un nuevo iPhone, ya está descontado. Entonces, no creo que exista mayor furor realmente. El oro se está adelantando a las noticias porque toda la tarde comenzó a caer y sigue, está en 91. Parece que va a seguir. No necesariamente, no olvidemos que la gráfica del oro estaba en máximos y no rompió los 24-27 y ahora está en mínimos, entonces también técnicamente debería dirigirse hacia allá, ¿no? De todas formas, ¿sabes en dónde sí podemos saber si se adelanta? En el mercado europeo, ¿ya? Porque en el mercado europeo, ahorita estamos casi a un día de la noticia. En cambio, en el mercado europeo es donde ya se comienzan a meter los traders que siguen, van a trabajar en la jornada americana también. Entonces, ahí yo diría que podría haber el descuento. De todas formas, creo que ahora está haciendo más un comportamiento técnico. La semana pasada también cayó con fuerza el oro, el día viernes, recordarán, cayó hasta 24,97, 95. Entonces, creo que solo está tomando la liquidez inferior para luego impulsarse. De todas formas, veamos qué es lo que pasa en el mercado europeo. ¿Ok? Pero sí, vamos a ver qué es lo que puede hacer si termina de descontar ese movimiento. Bien. Después, en la noche, tenemos Producto Interno Bruto de Australia, como ustedes pueden darse cuenta, y esto obviamente puede regir de alguna forma el mercado. Es decir, si es que el mercado puede tener movimientos de alguna forma alcistas o bajistas, ¿sí? Dentro de sus posiciones. No creo que cause mayor volatilidad. Generalmente este tipo de datos no causa mayor volatilidad. De todas formas, siempre hay que estar muy atentos a ver qué es lo que podría llegar a pasar con este escenario dentro del precio, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos esperar a ver si es que el mercado de alguna forma nos puede entregar una posición de tendencia, en especial en estos instrumentos que de alguna forma ustedes saben que no son tan volátiles, ¿sí? Lo que de alguna forma me intriga es que a veces este tipo de movimientos suelen ser suelen ser correlacionados. ¿Qué significa que sean correlacionados? Que el AUD termina contagiando al neozelandés y el neozelandés termina contagiando al oro, la plata, entonces todo se vuelve un torbellino. Ya, eso sí podría pasar. De todas formas, hay que vigilar el mercado. Hay que ver qué tan volátil sale esa noticia. Esta noticia de aquí me interesa mucho, la del PMI. Hay que ver cómo nos sale. Ayer en la apertura cayó en 90 y ahora llegó al mismo punto. Sí, vamos, ojalá no quebrante el oro. Si no quebrante, ahorita no estamos analizando el precio. Pero si es que no quebrante ese punto, porque ese punto de 24,90 es institucional, podría haber un retroceso. De todas formas, hay que estar atentos. Bien, entonces, eso es lo que va a pasar mañana día martes. Mercado europeo tranquilo, mercado americano contra el dólar y mercado asiático, ¿sí? Y mercado asiático a favor de las correlaciones. Muy posiblemente suceda todo esto, ¿ok? Bien, vamos al día miércoles. El día miércoles también tenemos noticias que pueden llegar a ser clave,
Bien. En mercado europeo, bueno, tenemos comparecencias de segundo nivel. Todos sabemos que si no habla el presidente o la presidenta de un banco central, simplemente no sirve. En este caso, tenemos una comparecencia de Elderson, que es un representante del Banco Central de Europa, pero no nos va a servir, porque si no habla Lagarde, que es la presidenta del Banco Central, pues ahí tenemos otro punto de vista, ¿no? Entonces, no funciona en ese sentido. Después, ¿qué tenemos? Datos del PMI, en este caso de Francia, de España, de Alemania, que como les había dicho, ¿no? Cuando salen estos datos de PMI siempre juntos, España, Alemania o España, Alemania y Francia, es porque muy pronto va a venir el dato del PMI de Europa. Y en efecto, tenemos el dato del PMI de la zona europea, a ver cómo reacciona, ¿sí? Si es que puede generar un movimiento de contracción o de crecimiento. De forma general, lo que podemos decir, igual estaba revisando en bloomberg.com, existe no es un decrecimiento, como una pelea, pongámoslo así, entre los miembros de la Banca Central de Europa, porque muchos quieren mantener el tipo de interés, otros tantos quieren bajar el tipo de interés, entonces hay una lucha de poderes en ese sentido. Mañana con los datos del PMI podría existir alguna valoración extra, sí, pero de todas formas hay que ver cómo reacciona en Europa. Dice, bueno, profe, buenas noches. ¿Cómo se identifican los niveles institucionales? Ya, eso lo vamos a ver mañana, estimado José, por favor, ¿sí? Bien, bien, después viene PMI compuesto del sector de manufactura y obviamente esto va a terminar afectando a la libra esterlina. Y por último, a las 7:30 comenzamos con la balanza comercial de Estados Unidos. A ver, si bien es cierto, la balanza comercial americana es parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esas noticias son noticias complementarias del PIB. Es decir, lo que me interesa es saber el dato del PIB o a más tardar el de consumo o actividades que se relacionen. Entonces, la balanza comercial no creo que sea un buen dato que genere volatilidad. En otras palabras, creo que el mercado americano va a estar muy tranquilo esta isla de inversión, que sería 4, 5, 6, 7:30 de la mañana. No va a haber problemas en el mercado. La noticia de la balanza comercial ni siquiera la tomen en cuenta, no va a generar volatilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. La noticia que sí va a generar volatilidad, pero para el dólar canadiense y posiblemente para el oro, va a ser la decisión de tipos de interés de Canadá, ¿sí? La nación de tipos de interés de Canadá. Esa noticia de aquí, como ustedes muy bien saben, es extremadamente relevante. ¿Qué significa? Que va a determinarse si es que va a continuar con su postura de bajar tipos de interés. No olvidemos que alrededor del mundo, pues esta postura se está dando, ¿no? Muchos países europeos, americanos, ya están bajando el tipo de interés, excepto Estados Unidos, pero lo que nos interesa realmente es ver qué es lo que siguen haciendo estos países. Es casi un hecho de que se siga bajando el tipo de interés. Si se baja el tipo de interés, como ustedes muy bien saben, el dólar canadiense va a perder valor. Y si pierde valor el dólar canadiense, pues las demás divisas se aprecian. Lo que me parece aquí interesante no es eso, sino es cómo el mercado de las materias primas va a reaccionar. Entonces, a las 8:45, yo no operaría al menos petróleo ni oro porque puede haber una correlación por el tipo de interés, porque al final uno de los yacimientos más fuertes de oro y petróleo se encuentran en Australia y en Canadá. Entonces, yo aquí sí estaría un poco alejado de la noticia. Es una noticia fuerte que puede causar grados de volatilidad, ¿ok? Bien, dice, profesor, ¿puede hacernos un refresh de las noticias que debemos siempre tenerlas en cuenta para hacer un análisis? Es lo que estamos haciendo. Generalmente es PMIs, Producto Interno Bruto, desempleo, tipo de interés. O sea, es realmente lo que estamos haciendo ahorita, haciendo un refresh, como tú dices, de las noticias que tenemos que tomar en cuenta. Bien, después de esto, después de la decisión de tipos de interés que puede causar correlación, ojo, puede, no va a pasar, no sabemos del todo, puede que lo haga, tenemos una noticia fuerte, las encuestas de las ofertas de empleo. No nos olvidemos que la semana pasada tuvimos los subsidios. ¿Se acuerdan que yo les dije, los subsidios pueden salir positivos o negativos y esa va a ser la previsión de que se llegue a bajar el tipo de interés en 0,5% o 0,25%? ¿Se acuerdan? Y les dije, en función de ese dato, traten de no invertir en datos del empleo, porque la Reserva Federal fue muy clara al mencionar que ellos están muy pendientes del empleo para saber hacia dónde se dirige el mercado. ¿Ok? Entonces, este dato de aquí a las 9 es otro ataque al empleo y este dato de aquí nuevamente mucha volatilidad. De modo que
El día miércoles es un día en donde tal vez deberíamos invertir en pre-market o después del dato del empleo, porque ese dato de acá va a causar volatilidad y mucha, muy parecida a la del día jueves. El día jueves seguramente muchos vieron las operaciones. Generaron mechas tanto a la alza como a la baja, los precios nunca se definieron y es muy posible que las encuestas también vengan con ciertos sentimientos similares a los que les estoy explicando. Entonces, mucho cuidado, por favor, ¿ok? Bien, después de esto, reservas semanales de crudo. Hay que ver cómo termina actuando el petróleo. Sabíamos que el petróleo iba a generar una corrección bajista, eso hizo. Sin embargo, también hizo una corrección alcista y esta corrección alcista se debe principalmente, y pongamos mucha atención, al conflicto bélico que está pasando en Medio Oriente. Entonces, no es algo que de alguna forma nosotros podamos controlar. Entonces, el petróleo sí nos está dando algunos puntos, pongámosle, a tomar en cuenta en el precio, ¿ok? Entonces, estos puntos a tomar en cuenta no son pronosticables, por ende, tratemos de alguna forma de diversificar nuestro portafolio de inversión porque el petróleo está extremadamente volátil y es por las noticias, ¿bien? Profe, ¿usa órdenes de stop? No, yo no uso órdenes pendientes. Bien, jueves, el día jueves, nuevamente noticias fuertes. Yo diría que el jueves y el viernes van a ser las más fuertes. Si bien es cierto, es una semana corta, pero extremadamente cargada. Yo que ustedes, yo no operaré en ninguno de los horarios de noticias. No operará en premarket o en mercado asiático. ¿Por qué? Porque esa es ¿cómo es la palabra que estoy buscando? La razón, no es la razón. Esa es la manera en la cual nos podemos proteger o de lleno no operar. Si están muy ansiosos por operar, esta semana es complicada, muy compleja porque hablamos todos los días de empleo, bueno, principalmente miércoles, jueves y viernes. Entonces puede que exista mucha volatilidad e incluso volatilidad premercado. Hay que tener cuidado, ¿sí? La recomendación sería jamás hacerle noticias. No, no tanto, Chris. Verás, la recomendación sería hacerlo en noticias siempre y cuando sepas qué va a pasar. Por ejemplo, con los datos del PMI que vimos hace un momento, mañana tranquilamente sabemos que el oro va a subir. Eso es un hecho. Entonces, mañana tranquilamente uno puede operar en una noticia porque es un hecho que el oro va a subir, ¿ya? Pero con los datos del empleo, que fue una recomendación de la Reserva Federal, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ahí no es recomendable. Entonces, digamos que hay algunas noticias en las cuales sí se podría operar porque son muy previsibles, como el PMI de mañana, y hay noticias como las nóminas de empleo o el cambio de empleo no agrícola, en donde podría pasar cualquier cosa. Entonces, ahí yo te recomendaría más bien alejarte. Entonces, todo va a depender del contexto en el que estamos trabajando y en función del contexto, pues ingresar al mercado, ¿no? Bueno. En la zona europea, ventas minoristas generará volatilidad muy baja. La volatilidad se va a centrar, ¿sí? La volatilidad se va a centrar, en este caso, en el cambio de empleo no agrícola, ¿sí? En cambio de empleo no agrícola, se va a centrar. ¿Por qué? Básicamente porque el mercado nuevamente va a dar mucho de qué hablar sobre el discurso de Powell. No olvidemos el discurso de Jeremy Powell. El discurso de Jeremy Powell se centró en dos cosas. No queremos tener una crisis de empleo. Si no queremos tener una crisis de empleo, muy probablemente el tipo de interés solo se baje en 0,25%. ¿Ya? Entonces todo va a depender si el empleo sigue creciendo. Si el empleo sigue creciendo, el tipo de interés se va a bajar 0,5%. Pero si vemos que el empleo se estanca o incluso tiene datos negativos, tengan por seguro que el tipo de interés se llega al 0,5%, 25%. De hecho, estaba leyendo algunos informes del New York Times y hay un 70% de probabilidad de que el tipo de interés sea el 0,25%. Y es porque hay mucha posibilidad de que el empleo se estanque. Hay mucha posibilidad. ¿Sí? Bueno, Javier dice, profe, según las noticias de mi país, el oro se disparó para arriba. Sí, el oro de hecho está arriba, está en máximos. No olvides que el oro rompió la semana pasada los 25.00. Ese es un nivel histórico. Entonces, estadísticamente el oro sí que está arriba, ¿ya? Está muy arriba el oro. Pero no significa que en el corto plazo las noticias primero se vayan a tomar la molestia de decirte, mira, el oro está en esta order block. No, ellos se dicen de forma general. El oro está en máximos históricos, eso es cierto, pero vamos a ver hacia dónde puedes dirigirse en el precio, ¿no? De eso se trata nuestro estudio, saber qué fundamentales pueden hacer que los precios se terminen disparando. Bien.
De momento, lo que podemos intuir es que esta semana hay mucha posibilidad de pérdida de valor para el dólar, al menos hasta el día miércoles. El día jueves creo que las cosas van a cambiar porque esa noticia de cambio de empleo siempre es más cargada que la noticia de los subsidios, ¿ya? Entonces, es muy probable que esta noticia sea contraria a lo que estamos esperando. Es decir, que exista de alguna forma una reducción del 0,25% en el tipo de interés y eso se tome como una decisión que el dólar se fortalezca. Entonces, el día jueves hay mucha posibilidad de un fortalecimiento del dólar debido a una reducción del 0,25. Ustedes van a decir, pero ¿por qué están reduciendo? ¿Por qué una reducción del 0,25 es bueno si al final están reduciendo? Porque la otra posibilidad es que reduzcan el 0,50 o incluso más. Entonces, si es que sabemos que va a reducir en un 0,50 o incluso va a reducir más y que me digan que ahora va a reducir en 0,25, eso es una buena noticia para el dólar. Termina siendo una muy buena noticia. Pongámosle que es el peor de los males, por decirlo así. Entonces, el día jueves hay mucha posibilidad de valoración del dólar americano después de esa noticia. Yo recomiendo trabajar tranquilamente en pre-market, 4, 5, 6 de la mañana, hasta 7, pongámosle, pero traten de cerrar las posiciones. El mercado se va a volver loco el jueves. Tenemos noticias cargadas, como pueden ver, cada media hora. Después de eso tenemos PMI de servicios, luego PMI de no manufactura, luego inventarios de petróleo. O sea, el jueves va a cargarse como no tienen idea. Pero aún así, a pesar de ser noticias fuertes, dudo mucho, ¿sí? A pesar de ser noticias fuertes, dudo mucho que el mercado rompa aún tendencias. ¿Cuándo va a romper tendencias? El mercado va a romper tendencia, ¿sí? Cuando el precio llegue, o la noticia de las nóminas o la tasa de participación. Aquí, aquí el mercado se va a volver loco. La noticia del día viernes. A ver, aquí hay unas preguntas. Dice, el oro rompió los 24,90. Dejen de ver el oro. Tren 3 en el estudio fundamental. Mañana vemos el oro. ¿Sí? Además de que no rompió, bueno, rompió por centavos. O sea, una ruptura es cuando te rompe una vela por completo, pero si te rompe una mecha en una figura de M1 es una ruptura. Este jueves es triple volátil al de la semana pasada. El jueves y el viernes va a ser triple volátil, Ángelo, pero triple volátil, en especial el viernes. El viernes es muy posible que se adelante el movimiento del tipo de interés. ¿Por qué? Porque el día viernes tenemos el dato que está esperando la Reserva Federal para tomar una decisión. ¿Cuál es el dato? La tasa de desempleo o la tasa de paro. Ya, la tasa de paro, ese es el dato del discurso de hace 2 semanas. Jeremy Powell fue muy claro al mencionar que el desempleo puede convertirse en una crisis. Entonces, lo que ellos quieren es bajar el tipo de interés en función del empleo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Si el empleo se dispara, perdón, si el desempleo se dispara, su tipo de interés a un 0,25% va a ser muy cercano al 90%, es decir, que la Reserva Federal baje un 0,25%, por ende, el dólar americano se va a valorar, ¿ya? Pero si vemos que el desempleo se queda estable o incluso es superior, pónganle aquí el dato de desempleo, se queda estable este valor o incluso es superior, ¿ok? O incluso es superior, ahí sí van a bajar en un 0,5%. Y si pasa eso, el dólar americano va a esfumarse, va a caer tan fuerte el día viernes, ¿sí? Va a caer tan fuerte que va a parecer lo que a veces suelen mandar los memes a ustedes, una vela a la baja, pero increíble del dólar, ¿no? Entonces, va a haber volatilidad el jueves, sí, pero va a ser soportable de alguna forma. O sea, no te va a quebrar tendencias. Hay que tener tranquilidad en ese sentido. Pero la que sí va a ser insoportable y la que yo sí recomiendo tratar de tener cuidado es la del día viernes, porque este dato es el dato general del cual habló la Reserva Federal hace 2 semanas, ¿ok? Bien, si es mayor a 0,2 el dólar caerá, sí. Si es mayor a este dato que está diciéndote que existe más desempleo. Si existe más desempleo, yo no voy a desencadenar una crisis de desempleo. Entonces voy a bajar en 0,25 el tipo de interés. O en otras palabras, voy a bajar poco el tipo de interés.
Como bajó poco, el mercado no lo va a reaccionar, no lo va a tomar como algo malo, lo va a tomar como algo bueno. Es muy posible eso. Entonces, pues el oro de alguna forma, el dólar, perdón, va a acrecentar o tener valor en el mercado. ¿Ok? Bien, a eso se refiere este tema. Profe, si la tasa de desempleo se mantiene o sube el dólar, es lo que les acabo de explicar, amigos. A ver, si es que el desempleo, ya, sé que suena capcioso, ¿no? Porque estábamos hablando de una crisis de empleo, pero hay que adaptarlo al dato que tenemos. A ver, si el desempleo se dispara, ¿ya? Si el desempleo crece, es decir, si es un dato superior a 4,2, entonces el tipo de interés es 0,25. Entonces el dólar se valora. Si el desempleo disminuye o es igual, en otras palabras, si el desempleo es igual a 4,2 o disminuye o es menos a 4,2, entonces la tasa se va a bajar el tipo de interés en un 0,50%, por ende el dólar va a perder más valor. Ya, esas son las dos definiciones que tenemos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a estar muy atentos a la tasa del empleo, jueves y viernes inoperables, sí, yo diría más viernes que jueves, pero sí que son inoperables, o sea, tener realmente mucho cuidado. Ya hace un mes más o menos nos pasó, no sé si alguien recordará, que igual tuvimos la noticia de la tasa de empleo y el mercado se volvió loco, hizo una tendencia increíble al alza, no sé si alguien se acuerde, pero eso va a pasar ese día, va a pasar eso. Esta noticia sí va a quebrantar tendencias y va a definir la posición del mercado incluso de la próxima semana. Entonces, la posición del día viernes es tan fuerte que va a quebrantar tendencias y va a romper las tendencias de la próxima semana, muy posiblemente. Porque, insisto, estamos hablando de desempleo, ¿ya? Estamos hablando de desempleo, pero no se olviden, esa es la noticia que va a determinar el tipo de interés, ¿ok? Y cuando salga el tipo de interés, ya estará descontado. ¿Por qué? Porque ya básicamente hablamos sobre lo que dijo Jeremy Powell, ¿no? Pero bueno, en su momento les explicaré cuando ya esté descontado. Pero esa noticia de aquí va a descontar el mercado. Bien, después de eso, como es de costumbre, posiciones netas especulativas, esto no causa volatilidad en el mercado, son ajustes contables, así que tranquilidad en ese sentido, ¿vale? Muy bien. Me perdí, tiene que superar, es que no se trata para que el dólar caiga. Si el dólar cae, tiene que haber, en este caso, si quieres que el dólar caiga, tiene que haber menos de 0,42. 0,2, perdón. 4,2. Si es menos de 4,2, abajo el dólar. Andrés, una locura, sí, en efecto, fue una locura. Es muy parecido a esto, va a ser muy parecido. Después vemos a los compañeros operando con el tensiómetro en mano. Yo sí les recomiendo no operar. En verdad, esas noticias son las típicas que queman las cuentas, pero en segundos, son muy fuertes. Mañana operamos el oro u otras divisas. Mañana sí. Aquí mañana tenemos datos del PMI. Entonces, con los datos del PMI, créanme que mañana podemos, hay que analizar obviamente el precio, ¿no? Pero el fundamental apunta a que mañana debemos comprar oro, punto. Por eso es que Leo dice que se está descontando el oro, porque el oro está obviamente cayendo a una base o se está haciendo barato para que mañana, ¡pum!, se dispare. Ya por eso está diciendo eso Leo, o sea, y está en lo correcto. Solo que yo considero que se va a terminar de descontar en ese mercado europeo. Mañana operamos juntos, sí, mañana operamos todos juntos, en mercado americano. Mañana operamos lo que se pueda, ¿no? Porque obviamente si el mercado no está en la posición que queremos, no vamos a forzarlo tampoco. Pero mañana operamos la cartera que tenemos generalmente es Bitcoin, petróleo, oro. Me gustaría meterle al euro, ¿sabes? Mira, estos días va a ser tan complicado la bolsa como tal, en especial el oro, que me gustaría bajarle la volatilidad. Entonces probablemente nos metamos en euro, veamos cómo va. Sí, o sea, no nos adelantemos. Como les dije, hoy no operemos. Démonos vacaciones, como se dieron los gringos, nosotros también démonos vacaciones y mañana vamos con toda fuerza. ¿Sí? Entonces, dejemos nomás que el mercado ahorita caiga bases, lo que quiera. Pero en pre-market veamos qué es lo que sucede y operemos en mercado americano. Veamos, el PMI de momento nos está dando una fortaleza que ya sabemos qué es lo que va a pasar con las materias primas. Entonces, yo diría, sigámosle con tranquilidad y veamos qué es lo que sucede. ¿Qué opino del Bitcoin? ¿En qué sentido? Pues sí, hay muchos sentidos, Diego, para opinar del Bitcoin. Un criptoactivo que puede ser el resguardo del mundo, lo dudo mucho. Francamente, creo que existen mejores posibilidades.
pero no sé a qué se refiere con eso. ¿Sería bueno meter la libra contra el dólar? No necesariamente, Ángel, lo sabes, porque la libra tiene una correlación idéntica al oro y al euro, pero digamos que entre términos de volatilidad, la más volátil es el oro, la segunda más volátil es la libra y la tercera es el euro. Entonces, si tú quieres bajar la volatilidad, le bajarías al euro, ¿no? En tal caso. Pero ambos tienen la misma correlación. Hoy realicé una operación en Bitcoin, en el cual voy a ganar 1.25. ¿Debería cerrar o esperar el take profit? Es una pregunta buena, pero con esos parámetros no podemos darte ninguna respuesta, porque necesitamos saber tu punto de entrada, tu stop loss, tu take profit, el nivel de lotaje. O sea, hay un montón de aspectos que hay que tomar en cuenta. Mañana no creo que le pase hoy nada al Bitcoin. Déjala abierta. No sé cuál es tu stop loss y take profit, como te digo, pero déjala abierta. Mañana la analizamos y vemos cuál es la proyección de la semana. Pero tranquilo, yo al menos creo que va a subir como tendencia con fundamental. Ah, ¿qué opinas sobre el Bitcoin con fundamental? Todas las criptomonedas carecen de fundamentales, o en su mayoría tienen muy pocos fundamentales. Como tendencia, creo que se va a la alza, ¿eh? Creo que se viene una fuerte valoración para el Bitcoin, técnicamente se la ve, pero aún no tienen el detonante, ¿sí? Creo que el detonante va a venir de parte de Donald Trump, porque él ha hablado muchísimo sobre la valoración de criptos y creo que para allá va el detonante. Sin embargo, es muy incierto porque una carrera presidencial o estar enfocados en un discurso o en una elección es muy riesgoso. Entonces, creo que va más por ahí el tema de Bitcoin. Mañana creo activamos las operaciones, 8:30, vamos a ver cómo va. Hay que estar atentos al pre-market, pero 8:30, yo diría 9:30 también hay que hacer operaciones. No hay que desesperar, pero de 8:30 a 9:30 tenemos sesión y ahí entramos. El stop loss ya lo tengo en positivo y ya para evitar pérdidas. Pues bien, déjalo ahí y vamos con todo. Profesor, si usted recomendará 6 activos para analizarlos siempre, ¿cuáles serían en una cartera? Yo compraría un índice o un ETF. Un ETF tranquilo es el ETF XLF, que es el ETF de las financieras. ¿Sí? Ese es tranquilo, ese es lentito, bonito, maleable, se mueve el igualito a JP Morgan, lindo ese ETF. Eh, Algunos suelen marcar el mercado europeo. Yo realmente no le veo muy atractivo, pero algunos los veo que les va bien. Yo realmente soy más de otro tipo de instrumentos. Yo analizaría el Nasdaq, por ejemplo. El S&P también es tranquilo, depende de la plataforma. El Dow Jones también es un poco más fuerte, pero nada tan riesgoso tampoco. Materias primas, el oro por un tema de volatilidad, porque se gana bien, pero tienes que saberlo trabajar, eso sí, ¿no? Y tienes que estar consciente de que a veces te van a topar stop loss, porque hay mucha manipulación mediática en el oro. O sea, el oro tiene muchos fundamentales, no es como el euro. El euro tiene dos fundamentales, fundamentales del dólar, fundamentales del euro. En el oro no. En el oro tienes fundamentales de guerra, fundamentales de almacenamiento de materias primas, correlación con el dólar, fundamentales ahora lo que pasó con el carry trade, fundamentales propios del oro. O sea, tiene muchas aristas, por eso es que es complejo el oro. Sin embargo, lo recomiendo porque es bueno, o sea, te va a dar buena tasa de ganancias si es que lo sabes manejar. El euro dólar, como digo, es muy parecido al oro, pero menos volátil. Digamos, en el oro tú puedes estar en una ganancia de $1.000. En el euro dólar, unos 200, 300, ¿ya? Pero se va a mover igual. Te recomendaría eso. El petróleo también, como te dije, se mueve lento, pero el petróleo, el crudo, no el Brent, sino el crudo. El Brent es un poco más costoso, solo por eso no lo recomiendo, pero de ahí es igual. Y Bitcoin, como para diversificar con criptos, también es un buen instrumento, pero en Bitcoin yo recomiendo más tomar tendencias enteras, no tanto corto plazo, porque Bitcoin a veces se mueve diariamente 3-4%. Entonces si tú no tomas la tendencia, te topa el stop loss fácil. Entonces sí es mejor a veces tomar tendencias bien fuertes. ¿Qué tal el Nikkei 225? Como un mercado asiático, no es tan volátil. Bueno, en estos días que Tokio está muy de moda, sí que pueden cambiar la percepción, pero de forma general no lo veo muy complejo tampoco al Nikkei 225. Yo hace años operaba ese instrumento, pero francamente no encontré un punto bueno como para seguir maleable. Carece de tendencias, a veces tiene movimientos muy lineales, muy oscilatorios. Es preferible el Nasdaq. El Nasdaq tiene una tendencia, al alza o a la baja, punto. Y a veces se lateraliza, pero igual el rango lateral es fácilmente preveíble. Entonces yo sí recomiendo más el Nasdaq que el Nikkei.
Pero yo te recomendaría por ese lado, lo que yo analizo. De ahí, si quieres empezar con carteras básicas, cómprate eurodólar, yen no, pues, sí, eurodólar sí, australiano es lindo para invertir ahorita. Tienes que saberte bien la correlación nada más con el oro, pero australiano. Algunos invierten en dólar canadiense. Sí, yo no lo hago, pero algunos sé que lo hacen porque es bastante previsible. El petróleo también es muy bueno como para trabajarlo poco a poco. Insisto, es un instrumento muy controlado. Entonces, miren, ahorita el petróleo todo el año ha estado entre 80 y 70, $10 de movimiento. Imagínense, o sea, no es nada eso. Mientras que el oro ha estado desde 20, casi 23.00 a 25.00. O sea, imagínense, $2.000 de diferencia. O sea, sí que es más volátil, ¿no? Eso es lo que yo te recomendaría. Pero bueno, mañana vamos a continuar con puntos de entrada, ¿ok? Hoy háganme en caso, descansen, dejen que el mercado haga lo que quiera, ya no se estrese. Si el mercado quiere irse a mínimos históricos, que se vaya. O si es que hoy mismo explota una guerra y el oro se dispara a 26.00, que se vaya. Mañana analizamos, vemos cómo ha descontado el mercado europeo, ¿sí? Y en función de eso tomamos decisiones de inversión. Mañana nos tiene que ir muy bien porque, como les dije, el día jueves y el viernes va a ser pesado. Entonces necesitamos tener buenos niveles de ingresos ya desde hoy. Hoy lamentablemente no se pudo operar por el feriado, pero igual está bien. Es normal todo eso, ¿sí? El oro ya no bajó más. Es que no va a bajar, es el punto institucional. Si es que baja, va a ser mecha y listo, y pare de contar. Pero ya hablaremos de eso, pues, el día de mañana. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo, que tengan una muy buena noche y ya saben, dudas, inquietudes, por favor, a través del grupo. Una excelente noche.